Usted vive por promesas, no por pronósticos. Guarde en su corazón lo que acaba de escuchar. Nosotros no vivimos por pronósticos porque los pronósticos paralizan. Nosotros vivimos por promesas porque las promesas nos movilizan. Lo segundo es, usted no puede armonizar estas dos corrientes de pensamiento. Diga conmigo pensamiento. Porque usted vivir la naturaleza de Dios, para algunas áreas vivir bajo la promesa de Dios, y en otros asuntos y quehaceres vivir por pronóstico, produce una fe fingida. La Biblia habla de las consecuencias de una fe fingida. Una fe no auténtica produce miedo, produce crisis, produce estancamiento y más difícil aún, la Biblia declara que genera un estado de ánimo doble, lo cual lleva a que Dios no pueda responder acorde a su necesidad. Así que vuelvo y repito este principio antes de leer la escritura. Nosotros no vivimos por pronósticos, porque los pronósticos tienen la tendencia a generar parálisis. Parálisis en el pensamiento, parálisis a nivel de la emoción, parálisis a nivel de funcionamiento. Nosotros vivimos por promesas. Las promesas te movilizan en la crisis. Las promesas te mantienen en pie. Las promesas te mantienen protegido. Las promesas te mantienen de pie. ¿Y por qué vivimos por promesas? Por lo que va a leer ahora. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Vuelve a Hebreos 6:17. Mire y observe y medite en lo que le quiero compartir en esta mañana. Lo primero, mire lo que Dios quiere mostrar. Lo ve ahí en la pantalla, que es la misma escritura que acaba de leer. Dios intencionalmente quiere demostrar más abundante a quién. ¿Qué dice ahí? ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Qué poquitos. ¿Ve lo que crea la parálisis de los pronósticos? Le voy a dar otra oportunidad. Queriendo Dios mostrar más abundantemente a quién. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Dale un aplauso al Señor. ¿No se da cuenta que ahí está manifiesto una intención? ¿A quién Él quiere demostrar más abundantemente? ¿Está dispuesto a demostrar al pecador? ¿Está deseoso de mostrar al que no cree en Él? Pero de manera privilegiada, de manera intencionada, en ejercicio particular. ¿Cuántos aquí son herederos de la promesa? Si usted se considera heredero de la promesa, Dios intencionalmente está listo, preparado y deseoso para mostrar la fidelidad de sus promesas en tu estilo de vida y en tu familia y en tus relaciones. Lo segundo,
¿Qué es lo que Él quiere mostrar de manera abundante a los herederos de esta promesa? ¿Cuántos aquí son herederos de la promesa? Ya estoy predicando. Predicar no es lo que yo estoy diciendo, predicar es cambiar tu programación. Predicarte es cambiar tu manera de pensar. Predicar es crearte una crisis, no entretenerte con una historia bíblica, no decirte lo que ya tú sabes. Predicarte en esta mañana es producir un cambio en la manera de pensar que va a producir un cambio en tu actitud. Por eso usted no puede venir a este tipo de reunión a solamente escuchar a ver qué dicen y me voy como me fui. Tengo que venir con la intención de cambiar mi manera de pensar, porque si no cambio mi manera de pensar, mi actitud no cambia. Yo necesito que en esta época, 1 de diciembre, postrimerías casi de este año 2013, muchos de ustedes cambien su actitud. Porque la Navidad representa para muchos nostalgia, gozo, alegría, jolgorio, libras de más. Y a otros, pánico, terror, tristeza, depresión. O sea que la época puede estar bien cargada. Y no es realmente la época, es lo que tú tienes construido en tu cabeza asociado a la época. Porque es en este periodo donde la gente empieza a hacer un resumen de cómo le fue el año. Entonces usted va a ver que las personas que cuando hacen esa revisión interpretan, creencia, que el año estuvo salado, así va a ser la actitud. Entonces, en vez de ser un tiempo donde voy derrotando los temores, la ausencia de fe, lo que es la ansiedad, entonces la persona queda preso en la temporada. Pero no es la temporada es el síntoma. Lo que estoy hablando es, está preso en la forma de pensar equivocada. Entonces, por eso es que le digo que el creyente, los hijos de la promesa, los herederos de la promesa, ¿cuántos aquí son herederos? Óigame, le voy a hacer una pregunta. Cuando usted tiene una herencia, ¿ustedes son de los que dejan que la herencia se le pierda? ¿Y más si es puertorriqueño? Por herencias se destruyen familias, por herencias generamos enemistades, por herencias generamos enemigos, por herencia nos sale lo más escondido en el alma. Para arrebatar lo mío me llevo a quien sea. Y más cuando usted es de esta área de country club. La gente es más apasionada. Me encantaría que tuviera la misma actitud para esto. Me encantaría. Lo que pasa es que tener esa actitud para heredar la promesa va a requerir usted experimentar una crisis de cambio y tú no quieres cambiar. No se lo dijo la pastora ni Frankie, se lo estoy diciendo yo, que usted por lo menos conmigo es más benévolo. Creo yo. Y no queréis cambiar porque cambiar significa cambio de mente, cambio en la manera de pensar, cambio en la actitud, cambio en el estilo de vida. Pues la intención de Dios en esta mañana es que no te quedes fuera de esta provisión,
porque lo segundo que quiero que comprendas es, vivimos por promesas, por esta segunda realidad que Dios establece aquí. Cuando declara la inmutabilidad de su consejo, diga conmigo inmutabilidad. Las promesas no cambian. Las promesas no tienen expiración. Las promesas tienen carácter perpetuo. Y si usted es heredero de la promesa, hijo del reino, las promesas de Dios, lo que es la bendición y el bien de Dios sobre tu vida, no es transferible a su amigo o a su vecino, pero sí es transferible a sus generaciones venideras. Entonces, ¿por qué vivimos por promesas? Porque las promesas no cambian, tienen carácter inmutable. ¿Y por qué tienen carácter de no cambio? Porque Dios no cambia, es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo mañana. El Dios que te prometió guardar de ti, esa promesa no cambia, tiene vigencia ayer, tiene vigencia hoy, tiene vigencia mañana. Uno de los problemas de los pronósticos es que la persona que vive por pronóstico se alimenta mucho de desamparo, miedo y temor. Pues la promesa de que Dios estará contigo, de que Dios te sustentará, de que Dios guarda de ti, es la mejor estrategia para romper con ese cáncer del alma. Entonces, explore bien lo que está leyendo, porque los herederos de la promesa pueden experimentar reposo, quietud, paz, a pesar de las circunstancias, a pesar de la tormenta, a pesar de la crisis, a pesar de la escasez. Porque lo que le estoy declarando es el milagro antes de desatarse fuera de usted, primero tiene que liberarse dentro de usted. Entonces, mire lo que Dios declara. La inmutabilidad de su consejo interpuso este juramento. Mire cuál es el juramento. Dame la próximo verso, el 18. Cuando declara, para que por dos cosas inmutables, o sea, la promesa no cambia, y mira lo segundo, el carácter de aquel que da la promesa. El carácter de aquel que te ha dado la promesa declara, es imposible que Dios mienta. Escuche bien, hay una gran diferencia entre Dios y usted y yo, porque la Biblia declara, todo hombre es mentiroso, mas Dios sea veraz. Cuando usted coquetee con el pensamiento de dudar de la veracidad, del carácter, de la inmutabilidad de la promesa, de que Dios miente, no le adjudique esa maldad a Dios. Esa es una corrupción de nosotros, no de Dios. Lo cual declara la Biblia, como es imposible que Dios mienta, repita conmigo, en las cuales es imposible que Dios mienta, que Dios mienta, que Dios mienta. Mire lo que produce esa seguridad. Tengamos, usted y yo, un fortísimo, no es mero consuelo, es un fortísimo a los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que volver a leerse la Biblia entera. Tiene que empezar a lavar su mente. Tiene que desintoxicarse de los pronósticos. Tiene que desintoxicarse de las ideas de este mundo. Necesita
reprogramarse con las promesas. Dime, ¿cuándo fue la última vez que te leíste el Evangelio? Yo sé lo que usted hace. Usted espera que en el internet le manden el email el verso diario. Con esa tocinetita es todo el alimento de un día. Necesitamos volver a la lectura de la palabra, y no solamente la lectura de la palabra, invocar al Espíritu Santo que te dé revelación cuando estés leyendo. Algunos de ustedes necesitan experimentar revelación. Cuando hablo de revelación es que el Espíritu Santo les abre el entendimiento. Porque yo sé lo que usted tiene en su cabeza. En su cabeza usted lo que tiene es: yo voy a orar y Dios va a cambiar mi cabeza. Le tengo noticias: Dios no cambia cabezas. Te la cambias tú. Te doy el ejemplo. Cuando Jesús resucitó, ¿recuerda el episodio de los dos jóvenes en el camino de Emaús? ¿Lo recuerda? ¿Cómo ellos iban? Por pronósticos. Se murió la esperanza de Israel. Este que pensábamos que era el Mesías, que era el Cristo, que era la promesa, se acabó. Venían con una teología que no le estaba produciendo fruto, no le estaba produciendo paz, no le estaba produciendo regocijo, no le estaba produciendo resultados. ¿Cuántos aquí no están como esos chicos de Emaús? Entonces, ¿quién usted cree que apareció para cambiar la manera de pensar? Porque Jesús no vino y se le apareció y le puso la mano: recibe la mente de Cristo. ¡Tan! Escuche bien, yo sé que eso es lo que tú quieres, que Jesús, alguien te ore y automáticamente tengas la mente de Cristo. La mente de Cristo usted la va cultivando. Dice la Biblia que Jesús caminó una trayectoria de más de 3 horas dándole el verdadero consejo y abriendo las escrituras para que entendiesen que era necesario que el Mesías muriera. Pero que no quedaba en ese episodio, sino que también iba a resucitar. Porque la esperanza de nuestro evangelio, a diferencia de otras religiones, no es otra, sino que nuestro Salvador resucitó. Y no solamente resucitó, sino que se sentó a la derecha del Padre y regresará por segunda vez sin relación con el pecado. Y la protesta de Jesús, lo interesante es que cuando Jesús empieza a caminar con ellos, Él no se revela como Jesús, Él se revela como otro particular. Y lo primero que le dice es: hombres incrédulos y tardos para creer. Lo interesante es que estos dos jóvenes, Jesús se le apareció de manera particular porque en ellos había una actitud que era deseable. Y cuando hablo de actitud deseable es que estaban abiertos a cambios. Por eso es que le estoy hablando de la necesidad de un cambio de actitud. Porque usted puede tener su manera de pensar, usted puede tener sus creencias, porque las creencias generan vivencias, sean buenas o malas. Pero si no hay la actitud de apertura al cambio, de la apertura a, como decía Jesús en las parábolas, es como el dueño de una casa que entra a buscar su tesoro y saca cosas viejas y cosas nuevas. Bota lo viejo, añade lo nuevo. Es lo mismo cuando él decía: no podéis unir lo que es vino nuevo con vino viejo, porque si no el odre se rompe. Y muchos de nosotros queremos andar abrazados con las promesas a la misma vez que los pronósticos. Te estoy invitando a salirte de ese tipo de relación tóxica de este mundo, porque no es cultura, no es filosofía, no es estilo de vida del reino de Dios. Te estoy invitando a abrazar y creer las promesas de Dios. Las promesas son las que te van a dar el resultado. Dice que les abrió el entendimiento
Y declaraban ellos, ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba? Y de un estado de crisis, ahora está en un estado de gozo, porque la revelación te libera. Por eso es que la Biblia declara, la fe viene ¿cómo? ¿Y el oír qué? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cómo estás alimentando tu mente? Usted sabe que la mente come. Usted sabe que la mente se alimenta. ¿Usted come lo que le ponen en la radio? ¿Usted come lo que aparezca en la televisión? O peor aún, usted come con las relaciones equivocadas que le comparten tóxico. ¿O usted tiene una dieta balanceada para su mente? Le estoy hablando de procesos que son intencionados. Si tú no intencionas hacer este cambio, tu actitud no cambia. Por eso es que le estoy hablando, tus creencias formarán tus vivencias. La manera en que tú crees genera los episodios. ¿No me cree? Si usted es de los que cree, me tengo que ir rápido tan pronto se acabe el culto, esa creencia le va a generar a usted una conducta. ¿Cuál conducta? Me estaciono donde está la perfumería. Esos son los primeros que van a salir. Es un ejemplo. Creencias generan vivencias. Si yo tengo la creencia de que no aborrezco a mi pareja, ¿cuál va a ser la vivencia diaria? De intolerancia, repugnancia, crisis, intolerancia, porque la manera de creer produce actitud. ¿Por qué usted cree que muchos hombres se quiebran cuando Dios le habla, tienes que amar a tu mujer? Porque si la aborrecen, si no la soportan, le crea un cortocircuito entre el pronóstico versus la promesa. ¿Por qué muchas mujeres entran en crisis en lo que es respetar a su marido? Porque tratan de armonizar lo que es lo viejo con lo nuevo. No, vengo a decirte en esta mañana, para poder arrebatar la promesa de Dios, no se puede limitar a mera promesa. Tienes que verlo evidenciado en tu estilo de vida, tienes que verlo evidenciado en tu calidad de vida, tienes que verlo evidenciado en tus relaciones. Necesitas moverte estrictamente en la cultura del reino de Dios, en la cultura de las promesas, que significa mi seguridad está puesta en lo que Dios me ha prometido, mi esperanza está establecida en lo que Dios ha declarado. Yo creo la palabra de Dios porque es viva y eficaz para los que creen en ella. Por eso cuando usted lee 2 de Corintios capítulo 10 verso 3, dámela ahí un momentito. Mire qué importancia tiene el poder cambiar mi mente para poder cambiar mi actitud. Mire lo que dice, pues aunque andamos en la carne, no. Mire la sensibilidad de Dios a nuestra realidad. El vivir para Dios no cancela la realidad de que somos carne. Vuelvo y repito. La realidad de que vivimos para Dios y Dios vive en nosotros no cancela esta otra realidad de que vivimos en este estuche. ¿Y este estuche cómo es? Frágil, bien frágil, sumamente frágil. La promesa es, aunque andamos en estuche frágil, no nos movilizamos controlados por esta naturaleza frágil. ¿Está agarrando la idea? Por eso, aunque ando en la carne, aunque vivo en esta carne, no me movilizo en los apetitos de la carne. ¿Cuáles son los apetitos de la carne? En eso ustedes son expertos, vamos. Predíqueme. Yo le doy la primera, murmuración, celos, chismes, contienda. Ayúdeme, que son tantos. ¿Ah?
iras, contiendas, idolatrías, ¿qué más? Hable, sediciones. Usted está muy técnico. Usted está muy técnico. Enemistades, odio, murmuración, homicidio, fornicación, adulterio. Está muy técnico. Bochinche en el Facebook, bochinche en las relaciones, buscando la paja del ojo ajeno. No me sea técnico, séame honesto, le estoy dejando predicar. Esto no muchas veces ocurre este privilegio. Prédica interactiva. Brujería, hechicerías, mentiras, borracheras, hablar malo. Gracias, ya Dios está ministrando. Señalamientos, rencor. ¿Alguien? El no perdonar, rencoroso. Odio, envidia, deshonestidad, muy bien, ¿qué más? Traición, celos, ya lo dijeron. Irrespetuoso. ¿Ve que usted sabe predicar? ¿En alguna forma usted no se sintió identificado con algunas de esas manifestaciones de la carne? No escucho amén. Yo sé que ustedes son inmunes a todo esto, por eso yo estoy predicando esto por predicar. Porque Country Club es la Jerusalén de Puerto Rico. Esto es para que usted se lo reparta a otro fuera de esta región. Pablo inclusive, algunos de ustedes eran así. ¿Cuántos eran así? ¿Me fuiste a la cámara? Pablo declara, algunos de ustedes eran así. ¿Cuántos eran así? ¿Cuántos eran así? ¿Cuántos eran así? Qué bueno, esto va a ser un año de cambio. Qué bueno, estoy gozoso, estoy contento por ti. Porque necesito que cambies tu manera de pensar. Porque la realidad de la promesa es, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Usted necesita refinamiento, usted necesita transformación, tú necesitas un cambio. Y Dios lo tiene provisto, lo tiene preparado, lo va a desatar. Lo que Dios no te puede dar es la motivación, eso lo añades tú. O sea, en otras palabras, si tú no quieres cambiar, eso Dios no te lo puede dar. Por eso este gran Dios que usted sirve y le predico, declara y condiciona amarme. Donde mejor se evidencia es obedeciéndome. Tú me amas. La mejor evidencia de amar a Dios es obediencia. Mientras yo esté infructuoso en mi esfuerzo de aprender a amar a Dios como Él me pide, en obediencia, todavía necesito cambiar mi actitud. La obediencia es incómoda. La obediencia duele. La obediencia te quebranta, pero lo bueno de la obediencia es que la obediencia es una elección. Es una elección consciente. ¿Sabía usted que muchos de los problemas con el pecado que usted tiene se debe a que son decisiones no conscientes? Tu carne te controla. Militas conforme a tu carne. Por eso cuando la persona queda expuesta a la palabra de Dios y la palabra de Dios empieza a iluminar tu corazón, dice la Biblia que escudriña lo que hay en el corazón, revela lo que hay en las intenciones del corazón.
Ahí se pone en evidencia el cambio de naturaleza. Y cuando hablo del cambio de naturaleza, la Biblia declara que nosotros amamos más las tinieblas que la luz. Tenemos que contrarrestar esa naturaleza. ¿Cómo la contrarresto? Viniendo a ser luz, abrazando la luz, adquiriendo la luz, comiendo la luz, viviendo la luz. Porque la luz pone en evidencia tus obras, si son de Dios o no son de Dios. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dame el próximo verso. Porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas para la destrucción. Para ahí. Estas armas de Dios, estas armas de nuestra milicia, ¿son poderosas en quién? ¿En quién? ¿Para la destrucción de qué? ¿Y dónde usted cree que están esas fortalezas? Dame la próxima. Derribando. ¿Dónde es que los argumentos reposan si no es en el pensamiento del individuo? La fortaleza está aquí. Si yo no cambio mi manera de pensar, estanco mi espiritualidad. Y lo segundo que ataca también es, y toda que se levanta, argumento es una crisis del pensamiento, altivez es una actitud del corazón. Esas dos áreas Dios las quiere conquistar en esta mañana. Tu mente y tu corazón. Porque si en tu mente y en tu corazón no hay un cambio, no vas a poder heredar la promesa. ¿Y cómo entonces yo enfrento esas fortalezas del pensamiento, que son argumentos, y del corazón, que es la altivez? Dice que yo me levanto contra todo aquello que se levante contra el conocimiento de Dios. Tengo que derribarlo, dice ahí. Y llevarlo preso, llevarlo en arresto, interceptarlo, subyugarlo. ¿Y llevarlo dónde? ¿A la obediencia? A Cristo. O sea que el creyente, por naturaleza, continuamente está en procesos reflexivos. El creyente por naturaleza continuamente está en proceso de introspección. Inclusive cuando el creyente ora, se supone que en el momento que entra en la dimensión de la presencia de Dios, el Espíritu Santo alumbra el corazón. Si usted no experimenta eso, usted no está orando, usted está rezando, tiene una plegaria, tiene un holgorio ahí. Cambie su manera de orar. Porque hay gente que ora por orar. Hay gente que tiene fe, pero fe en la oración. No, yo vengo a decirte que tu oración tiene que ir dirigida al Dios creador. Y tu fe tiene que ser en el Hijo de Dios. Mire la guerra. Yo no estoy hablando todavía de la dimensión espiritual. Estoy hablando de una dimensión peor. La que hay dentro de tu alma. Porque si tú quieres cambiar, el enemigo tiene que salir corriendo. Perdón, va a salir corriendo. Pero si tú no quieres cambiar, no va a haber cambios. Entonces lo que él declara ahí es, yo tengo una responsabilidad en cambiar mi manera de pensar. Tengo una responsabilidad en cambiar los designios de mi corazón. Tengo una responsabilidad en cambiar mi actitud. Y es llevando todo argumento, enfrentando toda altivez, llevando todo pensamiento que se levanta contra el orden, que se levanta contra la verdad, que se levanta contra la integridad de este evangelio, de la figura del Hijo de Dios, a Cristo, llevarlo ¿a dónde? Dame el próximo verso. Estando prontos a castigar toda desobediencia, y eso solamente puede ocurrir cuando vuestra obediencia es. O sea, yo le pregunto, ¿cómo está tu proceso de obediencia a Dios?
Porque si tu proceso de obediencia a Dios, tu estilo de vida está en orden, se va a ver en tus relaciones, se va a ver en tu vivencia, se va a ver en tus resultados. Usted quiere ver las promesas de Dios desatadas sobre tu vida, empieza a cambiar esta dimensión. Yo sé que está sosito, yo sé que esto no le gusta, pero se lo voy a zumbar como quiera. Tú quieres ver lo mejor de Dios, comienza a trabajar. No con tu prójimo, contigo mismo. ¿Quieres ver lo mejor de Dios? ¿Quién quiere ver lo mejor de Dios? ¿Quién quiere ver lo mejor de Dios? ¿Quién quiere ver los milagros de Dios? ¿Quién quiere ver las promesas de Dios? Tienes que trabajar contigo. ¿Ves cómo el amén cambia? Te invito a que en esta mañana hagas un voto, hagas un compromiso, hagas un pacto. Primero para con Dios y luego para contigo, de cambiar tu actitud. Aunque nadie perdone, usted perdone. Aunque nadie le crea a Dios, usted créale. Aunque la gente se desanime y desiste reclamar a Dios, usted siga orando y no desmaye. Cambiar tu actitud significa cambiar tu manera de pensar. Sal de vivir por pronósticos. Están los profetas y está la gente creyendo en su provisión basado que haga el Congreso el febrero del año que viene. Hay gente especulando sobre la situación de este país y estos son realidades sociales, pero tú tienes una dimensión mucho más superior a la realidad social. Lo que quiero que comprenda es, este es el trato de Dios preferencial contigo. Usted lo leyó en el primer verso que leímos. Las promesas abundantes son para los herederos. Aunque el creyente, ¿verdad?, no lo crea, Dios te lo está diciendo. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque Dios, a través de sus herederos, es el único que puede hacer Gosén en medio de la necesidad de Egipto. Dios es el que puede hacer provisión en medio del desierto. Con esto quiero cerrar la idea. En un momento dado, Jesús fue enfrentado y confrontado acerca de los milagros de provisión, porque si usted no lo ha meditado, el usted creerle a Dios por las promesas que Él ha declarado, significa que Dios es tu juez, de que Dios es tu legislador, de que Dios es tu abogado, de que Dios es tu proveedor, de que Dios es tu escudo, de que el Señor es tu galardón, de que el Señor es tu sanador. Le estoy hablando a los que habitan en la promesa. Mire lo que significa desatar promesa. Dios es tu proveedor, Dios es tu padre, Dios es tu madre, Dios es tu hermano, Dios es tu esposo, Dios es tu consolador, Dios es tu sustento, Dios es tu guía. Le estoy declarando las promesas que se van a desatar cuando tú eliges enfocar correctamente. No quiero que desenfoques. Dios es tu consejero, Dios es tu roca, Dios es el ancla perfecta de tu alma, Dios es tu herencia, Dios es tu pronto auxilio, Dios es tu salvador, Dios es tu libertador. Oiga, y esto es solamente una muestra superficial, porque no se me ocurrió más nada. No busqué, no escudriñé más. Pero en lo poquito que le dije del carácter provisional de Dios, está cubierto toda necesidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no recibo? Porque la realidad es que hay mucha gente frustrada porque no están viendo resultados, porque están orando y no ven respuestas. Pero la pregunta es, ¿me estoy moviendo en el espíritu correcto?
Porque el cambio de actitud lo que significará es: me voy a apartar de adjudicarle responsabilidad a Dios de que Dios no contesta, de que Dios me falló, a entrar en una de asumir responsabilidad. Necesito perfeccionar mi fe, necesito creerle a Dios, necesito abandonar este estilo de vida, necesito cambiar esta manera de pensar. Esos son los ejercicios que se supone estén ocurriendo en tu devoción privada. Vivian, tú tienes que abrir un culto de testimonio, pero no de testimonio de lo que Dios hizo, de los testimonios de lo que Dios te descubrió, lo que quedó descubierto, que no le creía a Dios, que estaba fuera de orden, que estaba en desobediencia, que estaba mal, que estaba equivocada, que estaba procediendo en la carne, para que tú veas cómo el fruto se desata. ¿Todavía está aquí? Con esto termino. Búscame Primera de Reyes 17. Jesús declaró: muchas viudas en Sarepta de Sidón había en los días de Elías. ¿Cuántas viudas había? Muchas, dijo Jesús. Y vuelvo y le declaro el por qué tú cultivar la actitud correcta. El mismo Jesús declara: mucha necesidad había y muchas viudas había, porque él utiliza el ejemplo de una mujer viuda, porque la viudez puede representar el estado de mayor desamparación de una persona, de mayor crisis de desamparo. Sin embargo, la viuda en Cristo está sustentada. Lo que le estoy hablando, la viudez no es la condición, es la creencia de que estoy sola, de que estoy desamparada. Y Jesús declara: muchas viudas había en Israel en aquella época, pero solo el profeta fue enviado a una. ¿Y qué usted puede inferir de ello? Porque una fue la que se molestó en su viudez, cultivar la actitud correcta. Si usted no cultiva la actitud, los pecadores pueden arrebatar la promesa también. Por eso es que la Biblia declara: esta letra es muerta, si tú no la crees. Por eso es que el pecador no puede arrebatar nada de esto, porque no hay vida operando en él. Pero el que cree, el que es heredero de la promesa, esto es espada del Espíritu, esto es vida, esto es palabra de Dios, esta es tu mente, la mente de Dios. Dame acá. Primera de Reyes capítulo 17, el verso 8, perdóname. Mira lo que dice. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dice? Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda. ¿Qué le parece eso? Hay crisis de hambre, hay crisis de sed, no hay lluvia en el estado de Israel por 3 años. Y mire lo que Dios le dice a Elías. Elías, he hecho una provisión para ti. Y la provisión para ti es: vete a casa de esta viuda para que ella te sustente. Si llega a ser Elías puertorriqueño, dice: me imagino que la viuda será la de Steve Jobs, que va a sustentar, que está enriquecida. Mire la condición de la mujer. Dame la próxima. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Sigue. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Sigue. Y ella respondió: escucha ahora, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. ¿Qué le dice Dios a Elías? Vete a la casa de la viuda, que le he dado orden para que te sustente. ¿Y quién sustenta a la viuda?
Yo no estoy preocupado de esa viuda. Estoy preocupado de los que tienen actitud de viuda aquí hoy. Puedes ser un macho y tienes actitud de viuda. Puedes ser joven, tienes actitud de viuda. Porque la actitud de viuda es esta. Oye, pan no tengo, lo que tengo es un puño de harina, un poquito de aceite, estas 2 leñas las recogí para preparar un pan, comérnoslo y yo y mi hijo echarnos. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el pronóstico? La próxima. Elías le dijo, la promesa. La promesa. Diga conmigo promesa. La promesa. No tengas temor, porque los pronósticos generan temor. Y por eso la gente que vive en temor y ansiedad le encanta estar pegado a lo negativo. Lo buscan, lo añoran, no pueden pasar un día relax. Si lo pasan muy relax, ay, me siento incómoda. Hay algo raro que está pasando. Siempre están buscando el fuete, siempre están buscando la controversia, siempre están buscando la crisis. Pero hoy te vas a liberar de esa porquería. Mira la promesa. ¿Qué estamos hablando hoy? Pronósticos versus. Los pronósticos paralizan. Las promesas. Muy bien, buena estudiante. Los demás tienen -1. Hasta el próximo quiz. No tengas temor, ves y haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Esa es la promesa. La promesa es, haz lo que vas a hacer, pero la primera porción, la primicia es para mí. Óigame, esto es tener a Dios en vivo y a todo color en la casa. Y se lo tiene que hablar así porque para arrebatar la promesa, la Biblia declara la fe sin obras es. Por eso, si llega a ser una viuda puertorriqueña, le da al revés, lo que sobró. Y a lo mejor no sobra ni el trasero del pan. O sea que Dios retó a la viuda en tu necesidad, en tu pronóstico de muerte. Quiero que me des lo mejor. Porque aquí está la promesa, aquí están las instrucciones, ahora viene la promesa, dame la próxima, verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja, ¿y cuál es la realidad que está viendo esa mujer? ¿Y cuál es la realidad nacional? ¿Y cuál es la realidad que ella está enfrentando? El pronóstico es de ¿qué? Yo no estoy hablando de esa viuda, estoy hablando de ti. Ya ella resolvió, ya ella se graduó. Tú y yo estamos escocotados, pero hoy eso va a cambiar. La harina de la tinaja no, ni el aceite de la vasija. Cuando tú te mueves por la promesa, no hay escasez, no hay disminución. Dale un aplauso al Señor. Cuando te mueves por la promesa, moverse por la promesa es, aunque vienen esos pensamientos, escasez, disminución. Usted sabe esos pensamientos que le vienen, que te ponen loquita, te ponen loquito, que no te dejan dormir, que te paralizan los planes. Tú tienes que levantarte y castigar estos pensamientos. Yo sé lo que usted va a hacer. Ponme música cristiana. Y lo que empieza es mover en una hamaca esos pensamientos de castigo.
No, eso está escondido en tu corazón. Dios quiere que lo pulverices. Dios quiere que destruyas esa manera de pensar. Dios quiere que erradiques esa filosofía de pensamiento. ¿Cómo tú te vas a poner? No. Castigar, lo acabo de leer. Tiene que ser severo. No escaseará la harina, no disminuirá el aceite hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz. Con esto cierro. Las promesas están diseñadas para retar la realidad. Las promesas están diseñadas para transformar tu realidad. Las promesas están diseñadas para acercarte a Dios e injertarte en Él. Eso es lo que tú necesitas. No queda ahí. ¿Usted cree que queda ahí? ¿Ahí termina la provisión? ¿Sí o no? ¿No? Dame la próxima. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos. Dame la otra. Y la harina de la tinaja, ni el aceite de la vasija, conforme. Con esto cierro. Dios te da la promesa. Perdón, ya te la dio. Ya Dios te dio la promesa. Están esperando por ti. ¿Cuál es tu escasez? ¿Cuál es su disminución? Póngale nombre y apellido. Descríbalo. Dios está esperando por ti. Esta mujer eligió creer la promesa y actuó basado en la promesa. ¿Usted cree que ella no tenía temor? ¿Usted cree que ella no tenía tensión? Eso es lo que vino a decirle. Pero en el momento que ella eligió creer, el creer cambió su manera de pensar. Y cuando eligió creer y cambiar su manera de pensar, cambió también la actitud, se dio el pan. Y cuando ella puso su fe por obra, la promesa se desató. Esto es solamente un pequeño ejemplo de la magnitud sin límites, de la amplia provisión que Dios tiene preparado de antemano, desde la fundación del mundo para ti. Necesitas cambiar tu actitud. Le invito a estar de pie.